Aleluya. Salmos capítulo 2. Abra su Biblia conmigo y si puede leer conmigo en esta hora, grite amén. Amén. Y lo cual se responde al nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará con ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor. Alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflamará pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Hoy yo quiero hablarle acerca de 7 razones del motín global. Voy a repetir ese tema porque no es un tema tradicional. 7 razones del motín global. Y yo quiero introducir ayudándote a la comprensión del tema que nos ocupa en esta mañana. Motín. Para muchos de nosotros es familiar la palabra motín. Rebelión, sublevación, insurrección, un plante, un levantamiento, una revuelta, una sedición, un tumulto o una huelga. Eso es un motín. Y cuando nos referimos a global, pues estamos hablando de todo lo del mundo, total, general, universal, mundial, colectivo y genérico. ¿Por qué hablo de esto? Salmos capítulo 2 nos está hablando y está iniciando la disertación de aquel orador, de aquel salmista, con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? Repite esa pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? Para nosotros no es un secreto que el mundo actual, el sistema mundano, el siglo, que es lo que la Biblia habla, no acerca de tiempo, sino como siglo, se refiere a sistema de régimen o el gobierno que rige a las naciones en todo el mundo. Hablamos acerca de lo que es 7 razones del motín global, porque la palabra de Dios en el Salmo 2 está advirtiendo que hay gentes en todo el mundo que se está amotinando contra el ungido de Dios, que se está amotinando y que se está conspirando en contra de lo que es el orden de Dios y lo que es el sistema en el que Dios quisiera que esta tierra caminara y funcione. Y yo quiero hablarte puntualmente, para no ser extendido, acerca de estos 7 temas más populares de todos los tiempos, que a juicio de lo que el tema de hoy quiere introducir,
son las razones fundamentales por las cuales se están amotinando las gentes en todo el mundo, y que la iglesia de Cristo, la que está despierta con los ojos abiertos espirituales para poder ver manifestada la venida del Hijo del Hombre, como decía la lectura que leímos durante el servicio de Apocalipsis 3:20, esa es nuestra bendita esperanza. Pero hay otros planes de parte del sistema del mundo para la iglesia. Yo quiero que usted sepa que aunque usted está fiado, aunque usted está plenamente esperanzado en la venida del Cristo de la gloria, hay otros que tienen otros planes dentro de los cuales te tienen incluido a ti, mujer y hombre de Dios que estás en este lugar. Y quiero hablarte de la primera y quiero ir por partes y quiero ser lo más preciso posible, porque es a lo que nosotros diariamente nos vemos expuestos y a los cuales están expuestos nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia, nuestras sociedades. Estos temas que se han hecho tan populares y que ya casi la gente lo normaliza en su cabeza y que los deja pasar desapercibido de tantas veces escucharlo, resultan en un peligro grande para la estabilidad de los núcleos más específicos de la sociedad, como es el de la familia. Y quiero hablarte como número uno, la ideología de género y la inclusión de nuevos derechos fundamentales. Cuando nosotros escuchamos el tema por primera vez de la ideología de género, saltó a la vista hacia dónde se dirigían los ideales del hombre, refiriéndose a la diversidad de géneros en la raza humana. Hoy en día se promueve la libertad de que una persona tiene el derecho de escoger ser del género, y voy a ser más claro, del sexo que decida, o inclusive puede comportarse de la manera en que entienda que debe, aunque esto no se corresponda con el comportamiento humano. La ideología de género introduce una serie de postulados que llevan al hombre a sentirse con el derecho de, habiendo nacido del género masculino, querer comportarse como el género femenino, y que se le provean los medios y se le garantice el derecho y el privilegio de hacerlo, a pesar de que eso contradice lo que la palabra de Dios enseña y lo que la misma ciencia de la biología establece. Una minoría disfórica que no se acepta a sí mismo quiere imponerse por encima de una mayoría consciente de cuál es su rol y de cuáles son sus verdaderos derechos y su verdadera condición. No obstante, la Biblia también enseña claramente cómo debe ser el accionar de cada persona conforme al diseño divino y conforme a su género. Hoy en día se quiere introducir a través de la ideología de género que no solamente hay hombre y mujer y que hay un tercero que puede ser homosexual, sino que dentro de esa línea homosexual existe una diversidad muy variada, dentro de las cuales se están proponiendo enseñanzas dentro de nuestros ciclos de nuestros círculos educativos, y de una manera sutil se ha querido vender la idea de que eso es normal y que nosotros los padres no tenemos el derecho de decirle a nuestros hijos, cuando están en la conciencia, de decirle a qué género pertenece, y mucho menos cómo debería comportarse en consecuencia de ser de uno o de otro género. A eso se suma que si tú tienes la idea de que a ti se te ocurrió que tú eres un caballo, que eres un animal, la política debe garantizarte el derecho de tú tener todo para vivir como un animal, pero con la dignidad de un ser humano. Estamos viendo que nuestra sociedad del mundo va caminando en picada hacia un abismo que puede llevarlo directamente al infierno. Pero mucho cuidado, iglesia, con usted mencionar la palabra infierno en esos círculos, porque puedes ser tomado como un dinosaurio, como un retrógrada y como una persona de muy bajo nivel educativo. La ideología de género
ha ido acompañada del surgimiento de un nuevo orden de derechos, en donde las personas dicen, como diría un anuncio de un famoso juguete, dice, tú puedes ser lo que quieras ser. A pesar de que esto contradiga la biología, de que eso contradiga tu morfología, la forma de tu cuerpo, y que eso contradiga lo que la Biblia dice. La palabra establece que tú no puedes ni debes ser lo que quieras ser, sino aquello para lo cual has sido diseñado. Hay una palabra clave aquí que se llama diseño. Diga conmigo, diseño. El diseño es un pliego de condiciones que dice cómo se construye y funciona una cosa y los propósitos para los cuales fue creada. Y nunca aquello que fue diseñado va a contradecirse en su funcionamiento. Si yo utilizo este micrófono a través del cual le estoy hablando para mover y endulzar una limonada, es automático y es de esperarse que se averíe el aparato electrónico. Porque no fue diseñado para hacer eso. Pero la generación actual, a través de estas ideologías infernales y de una filosofía luciferiana, ha querido introducirle a las familias, a las sociedades, que la ideología de género es un avance para la humanidad. Sin embargo, estamos retrocediendo a los más bajos instintos y a las acciones más alejadas de la humanidad que se hayan visto nunca en la tierra. Para que haya un derecho nuevo, este derecho, en primer lugar, no debe ser derivativo de ningún otro que ya se conozca. Ahora, todo el mundo cree que se está inventando un derecho nuevo. Cada vez que se le ocurre una idea para satisfacer sus placeres y vivir milagrariamente. Para que exista un nuevo derecho debe venir, número uno, de una junta o de un acuerdo o de un tratado de alguna entidad internacional vinculada a los derechos humanos. Y número dos, no debe haber sido nunca reconocido o mencionado y debe estar alineado al bienestar y a la supervivencia de la raza humana y no a su desaparición. Por eso vemos peligrando tanto los valores morales cuando la gente es más consciente de sus derechos que sus deberes. Cuando la gente, desde que le hablas acerca de algún tema que choca con lo que son sus propios intereses, es más consciente de las cosas que le asisten como derecho que al deber que le impulsa a accionar de la manera correcta. Hay un fenómeno que es lo segundo que quiero tocar y que muchas veces la gente lo ve como algo inocente, pero no hay nada más diabólico y mejor planificado para negar la verdad de Dios y la promesa de que Cristo un día vendrá por su pueblo, que el iluso, el imaginario y también vendido fenómeno ovni y fenómeno extraterrestre. Le estoy hablando de cosas que a lo mejor usted lo veía antes en la televisión y le parecían un chiste, pero que hoy se han convertido en una realidad para el mundo actual y que lo ven como algo tan cierto como la vida misma. Y usted se pone a pensar y parecería inocente que alguien crea que viene un hombrecito verde de Marte en un platillo volador y parece algo como de muñequito. Pero yo quiero que usted sepa que grandes organizaciones están invirtiendo miles de millones de dólares en equipar observatorios y centros de investigación para determinar la veracidad del fenómeno extraterrestre y del fenómeno ovni. Es una idea que parece inocente, pero que postula que hay vida más allá de la vida que está señalada en la Biblia y que está fuera de la tierra. Que son tan reales como nosotros y que nos resulta matemáticamente coherente pensar que seríamos los únicos en el planeta, en el universo, con vida inteligente. La NASA
al igual que muchas otras organizaciones que muchos de nosotros desconocemos, invierten cuantiosas cantidades de dinero para estudiar este fenómeno. Pero que lo que yo quiero que usted sepa respecto a esto es que muchos están preparándose para que un día esos supuestos extraterrestres puedan transicionar a la gente y llevárselo, como ellos lo mencionan, a través de una abducción y sacarlos del planeta. Y usted me pregunta, pastor, ¿cómo puede eso intervenir o interferir con la enseñanza bíblica? Pues yo le tengo noticias. Una de las promesas más importantes del Evangelio de Jesucristo es que un día, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y levantados para recibirlo juntamente con ellos en las nubes. Pero ante la teoría de que existe un fenómeno ovni que a través de una abducción puede arrebatar a una persona en un abrir y cerrar de ojos, entra en un conflicto teológico con lo que la Biblia dice. No es inocente la filosofía y la teoría del ovni, sino que cuando Cristo venga y el anticristo quede aquí para engañar a las naciones, será un muy buen pretexto, escúcheme bien, será un muy buen pretexto para que el mundo siga funcionando de manos del anticristo. Decir que los que se fueron no se fueron con Cristo, sino que los extraterrestres los hicieron desaparecer. No le estoy hablando de juegos, no le estoy hablando de películas. Le estoy hablando de la vida, que la NASA está estudiando esto con la seriedad que quizás no se le da a la educación. Con los recursos que no se invierten en la salud, con los recursos que no se invierten en la alimentación de este mundo, se están invirtiendo en ese proyecto. Por si usted no lo sabía, existen estaciones espaciales internacionales donde hoy hay personas viviendo allí, estudiando y observando el espacio exterior fuera de la Tierra. Y usted diría, eso parece de película, eso es real. Y hoy en día hay personas dedicadas toda su vida única y exclusivamente a esto. Canales de televisión, canales de YouTube, páginas en internet, dedicadas única y exclusivamente a tratar este tema y a discutirlo con todos los sabios de la tierra. Porque como sabe el enemigo que un día Cristo arrebatará a la iglesia y en un abrir y cerrar de ojos se irán de aquí, él tiene que inventarse un buen pretexto y una buena excusa para negar lo que la Biblia desde hace siglos ha profetizado. A partir del siglo XIX comenzó la fiebre de los extraterrestres y empezaron a escribir sobre la existencia de otros planetas y de vida en ellos, para negar lo que Dios ha establecido. Otro de los fenómenos o de las razones que el mundo ha escogido como postulados para su rebelión contra el Eterno ha sido la anulación, escuche bien, de la cultura nacional y la soberanía de los países. Cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, comienza narrando la historia de cómo el rey Nabucodonosor sacó a un grupo de jóvenes de su país, de su natal Judá, para llevarlos a Babilonia, y a ellos, estando allá, no los dejó ser lo que ellos querían ser. O al menos intentó impedir que ellos fueran aquella gente de fe, aquella gente arraigada en la fe del Dios del cielo, sino que para borrar de su memoria su identidad nacional, su cultura y su religión, su fe, le cambiaron sus nombres, aludiendo a nombres de dioses paganos para borrarle su identidad. Pero ese no ha sido el único caso.
A través de la historia, los grandes imperios se han encargado de querer borrar la memoria nacional de todos aquellos que han sido sitiados y que han sido invadidos, para que se les olvide quiénes son. Porque cuando a alguien se le olvida de dónde viene, es probable que pierda el rumbo de hacia dónde va. Y teorías que parecen tan inofensivas se convierten en un peligro para la gente. Hoy en día se está trabajando en esto de anular lo que es la identidad y la cultura nacional y la soberanía de los pueblos. Hace tiempo leí que en Japón se está trabajando en un proyecto, en un modelo educativo en donde se eduque a los niños desde las primeras edades escolares para ser ciudadanos globales. Diga conmigo, ciudadano global. ¿Qué es un ciudadano global? Es un ciudadano el cual no tiene ningún sentido de nacionalidad o de pertenencia con un país, sino que éste va a crecer educado pensando que él pertenece al mundo entero y que él puede hablar cualquier idioma posible en la tierra y que donde quiera que él esté, está en su casa. Y usted me dice, ¿y qué tiene que ver eso con la escritura? Una de las tareas más fuertes del enemigo ha sido desaparecer la fuerte y arraigada cultura de Israel, del Israel de Dios. Esa nación que Dios dijo, voy a tomar a lo vil del mundo y a lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte. Aquel pequeño puñadito de personas que en el 1948 se proclamó como la nación de Israel. Y que no muchos días después de haber sido constituidos como nación, fue bombardeada por todas las naciones de alrededor. Y siendo un puñadito de gente de cientos y picos de miles pudieron vencer. Una nación que nunca en la era moderna ha comenzado una guerra, ha podido vencerla todas. Eventos como la guerra de Yom Kippur, como la guerra de los 6 días, en donde Dios, que es tan maravilloso, permitió que bombardearan aquella nación, que la rodearan, que la asediaran, y ellos, sin tener la más mínima experiencia de lo que es ser un estado, porque eran un estado recién nacido, como sabían que tenían la orden de la Torá del Señor de guardar el Shabbat, en 6 días libraron la guerra, vencieron para poder descansar el 7º. Dios ha estado empeñado en cumplir su propósito con su Israel geográfico, el que está allá en la Palestina. Así como el Israel espiritual, que es su iglesia, la iglesia de Jesucristo, que somos usted y yo. Que no importa cuántas veces nos cerquen, cuántas veces nos quieran hacer desaparecer. Hitler mató 6 millones en un solo día. 6 millones de judíos en un solo día. Porque él entendía que era una raza, que esa raza era un estorbo para la humanidad. Supuestamente defendiendo a Cristo. Otro peligro para la humanidad viene a ser la reducción de la población mundial y los planes de salud reproductiva y el aborto. Porque el diablo quiere atentar contra algo que parecería ilógico. Sencillo. Porque con la baja natalidad en los países subdesarrollados, las grandes potencias tienen ventaja sobre ellos. Porque mientras más neonatos hay, más posibilidades de que nazcan hombres de guerra existen. Los países desarrollados le han vendido al mundo de que tener pocos hijos es una gran ventaja porque el pobre pare pobreza. Sin embargo, los países más densamente poblados en la tierra son ahora mismo los que se están postulando como las grandes superpotencias.
donde tú levantas un pie y luego no hayas dónde ponerlo, donde la tierra no alcanza para la gente y tienen que hacerse edificios de cientos de pisos para poder vivir, porque ya horizontalmente no tienen para dónde crecer. Y le quieren decir a los países en vías de desarrollo que si pagan más hijos serán más pobres. La estrategia viene desde los grandes imperios, en donde casos como el de Egipto mandan a matar a todos los varones menores de 3 años, con el fin, número 1, de que no se reproduzcan y los apellidos originales desaparezcan, de que la genética y la identidad nacional desaparezca, porque en el hombre que está la semilla de los genes. Si matan a los varones, los hijos de esas mujeres van a ser de los extranjeros, no de los genuinos. Entonces vamos a matar los varones porque esos son los que salen soldados, esos son los que pueden levantarse en armas, esos son los que pueden reproducir una raza de personas. Vamos a desaparecerlo. Entonces, no es inocente el plan del enemigo. Salud reproductiva, decían algunos multimillonarios hace 1 o 2 años atrás, en la etapa de pandemia, que el mundo está poblado aproximadamente por más de 7,000 millones de habitantes, más o menos 8,000 millones, y que si hacen un buen trabajo en salud, oigan bien, que si logran hacer un buen trabajo en salud, pueden reducir la población mundial en un 10%. Oiga, ¿qué le llaman ellos un buen trabajo en salud? ¿Por qué quieren ellos reducir la población del mundo? Muchos de ellos usan el pretexto, y es que el planeta no tiene la capacidad de sustentar a tanta gente, y está demostrado a través de todas las organizaciones que tratan acerca de la agricultura que la tierra está en capacidad de producir todo el alimento que necesita cada habitante que existe sobre la faz de la tierra. Que en los hoteles y las grandes cadenas de restaurantes se botan toneladas de comida acabada de cocinar, comida cara, que se desperdician alimentos por montones, los cuales no los regalan para evitar que los necesitan vengan detrás de esto y se conviertan en una plaga. En vez de llevarlo a las cárceles, porque se justifican en que luego eso se convierte en una carga para ellos. De que no lo llevan a los asilos, porque entonces tendrían que invertir en ello. Y se botan toneladas cada día, varias veces por día, de alimento que ya los turistas pagaron y que solamente quedaría empacarlo y dárselo a alguien a comer. Que ni los empleados de esa grande cadena de hoteles y restaurantes pueden acceder a ese alimento. Mejor prefieren preparar un comedor para ellos aparte y cocinar otro tipo de comida. Pero esa, la que pagaron los grandes millonarios y los clientes de esas grandes cadenas, la que ellos no se comen hay que botarla en vez de dársela a los pobres. Esa es la idea que maneja a este sistema, a lo que la Biblia llama este siglo, que no es más que la forma en cómo el enemigo ha guiado los pasos, los hilos de esos títeres de las tinieblas que quieren negar a Dios con sutileza para pervertir la humanidad. El aborto, desde los años 60 comenzó el tema de la planificación familiar, ya no de una manera inocua, de una manera inofensiva, sino de una manera agresiva, arrastrando así a muchas mujeres a ser víctimas de experimentos con medicamentos para inhibir su capacidad de concepción, para que salgan embarazadas. Muchas mujeres murieron, dañaron sus cuerpos, porque las grandes empresas que estaban dándole empleo por primera vez a las mujeres entendían que las mujeres eran una carga si parían y que había que amachorrarlas, que no podían parir tanto. Y empezaron a inventar con pastillas y cosas
y empezaron a darle de todo, probando, hasta llegar a lo que tenemos hoy, el aborto. Usted me dice, pastor, ¿usted está en contra de la planificación? No, yo no estoy en contra de la planificación. Si usted quiere tentarme con esa pregunta, vaya donde otro. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que el diablo ha ingeniado muy bien todos sus pasos para detener el plan de Dios. El aborto vino a ser uno de los picos más elevados de esta malicia satánica, dentro de los cuales hay países en donde se están vendiendo los abortos para el consumo humano en la cocina. Ay, que usted cree que yo estoy relajando en este mensaje hoy. Yo vine a hablarle a una iglesia que abra los ojos, que estamos más cerca de la venida de Cristo que el día en que creímos. No me estoy radicalizando ni queriendo llevarte las cosas al extremo para asustarte. Quiero que abra los ojos, porque este siglo, este sistema está siendo manejado por otro que no es Dios. El hombre impío le soltó sus propias riendas al enemigo para que a sus anchas haga con él todo aquello que él quiera hacer en contra del plan divino. Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan? ¿Y por qué los príncipes consultan? La palabra consulta aquí equivale, ¿por qué conspiran en contra del ungido de Dios? Y yo quiero hablarle de esto. Para el año 1000 antes de Cristo inicia lo que es la monarquía judía. Inicia la cadena de reyes dentro de la nación hebrea, iniciando número 1 con el rey Saúl y continuando con el rey David, al cual Dios le dio la promesa de perpetuar su reino en Israel. Y a partir de aquel momento, la nación hebrea comenzó a concebir la unción de un rey como el acto a través del cual Dios adoptaba a un rey como si fuera su propio hijo. Aquí en el pasaje que nosotros acabamos de leer, dice, yo te engendré hoy, pídeme y te daré en herencia a las naciones. Los hebreos concebían que cuando se ungía con aceite a un monarca, Dios lo estaba adoptando ese día, como dice la experta en historia de las religiones, Karen Armstrong, autora del libro Historia de la Biblia. Ella dice que a partir del año 1000, los hebreos comenzaron a ver a un rey como la representación misma del Hijo de Dios. Y usted me dice, ¿es acaso eso bíblico? Sí. David es una de las figuras más notables de las Escrituras. Y el único rey con el cual se compara con el Mesías. El cual, siendo rey, también era profeta y adorador. Y en sus salmos él mismo profetizaba en el Espíritu diciendo, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que... Antes de que 1000 años antes, 950 y pico de años antes del nacimiento de Cristo, le estaba diciendo, y dijo el Señor a mi Señor, le dijo el Señor Padre al Hijo, siéntate a mi diestra. David era una tipología de lo que era el Mesías. Se le compara en el accionar protector, valiente, arrojado y fiel al carácter de Cristo mismo. Y en este salmo, como dirían otras versiones, dice así: rompamos cuerdas, gritan, librémonos de ser esclavos de Dios. Cuando dice rompamos sus ligaduras, están hablando de salir del régimen de Dios para vivir el régimen de los hombres. Eso es lo que el enemigo ha estado planeando con la humanidad. Que gritan todo y se amotinan. Zafémonos. Ya basta. Y ahí pasamos al ecumenismo o la eliminación, que es lo número 6 que quiero
número 5 que quiero hablarte. Y es el ecumenismo y la erradicación de la religión bíblica o de la fe cristiana. Año 2021, a finales, se hicieron las zapatas del complejo de edificios al cual se le llamará Casa de Abraham. ¿Qué es Casa de Abraham? Casa de Abraham es un complejo en donde de una vez por todas han llegado a un acuerdo las naciones árabes, los judíos y el Vaticano para construir el centro de la religión universal en la cual todas las religiones abrahámicas, es decir, el judaísmo, el islam y el cristianismo, adoren todos en un mismo lugar y todos serán felices sin conflicto. Y usted me dice, pastor, pero eso es bueno, que todos adoren juntos. Yo quiero que usted sepa que la eliminación de la fe de Jesucristo es el proyecto máster dentro de ese proyecto ecuménico. Alejandro Magno fue el primero en proponer esta idea de que el mundo sea una aldea global, de que todos seamos lo mismo a través del propósito que él llamó oikumenes, que era que el mundo entero debía hablar griego y que el griego, no importa en el punto del planeta en que nazca, sería griego, porque todo el mundo estaría bajo el control y la influencia del imperio griego a través de la potencia de Alejandro el Grande. Este hombre se encargó de reunir toda la sabiduría del mundo antiguo. Dios lo usó a él sin él saberlo. Reunió todos los libros de Oriente, incluyendo, tradujo la Biblia al idioma griego completa y se conservó en una biblioteca llamada de Alejandría, en donde gracias a eso nosotros pudimos conservar los textos originales de la Sagrada Escritura. Pero el plan de él no era conservar la Sagrada Escritura. Él quería centrar toda la hegemonía del mundo a sus pies. Pero Dios es el único que sabe tomar historias difíciles y voltearlas a su favor. Él quería que el mundo fuera uno y borrarle la identidad a todo el mundo. Sacar la religión de todo el mundo y convertirse en el Estado griego universal, en donde los dioses y las filosofías griegas sean las que manejen el mundo. Hermanos, es buena la unidad. Es bueno que todos adoremos al Señor, pero mucho cuidado con las mezclillas, mucho cuidado con las ligas que no dan, porque hay vinos que no se pueden juntar. Las peores borracheras son las de bebidas mezcladas. El vino del Señor no se liga con otras bebidas alternativas. La fe de Jesucristo no colinda con ningún interés humano de una falsa paz que sea fundamentada en diluir la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Lo siento un poco serio. Otra cosa que quisiera tocar como número 6 es la separación de la ciencia de lo divino. Históricamente se le ha vendido al mundo que conocer ciencia y sabiduría es una cosa del diablo. Y a través de esta estrategia maliciosa se ha querido sumir a la comunidad de fe en la ignorancia para luego burlarse de ella y separarla de las cosas en las que ella debería estar enterada. ¿Me explico? Si yo digo que la ciencia es de Satanás, entonces te estoy prohibiendo a ti ir a las universidades a prepararte para que mañana tú estés ocupando con fe los puestos que un impío quisiera tener perpetuamente. Amén. Y la ciencia se aumentará, pero nunca dice que es para mal. La Biblia nunca dijo que la ciencia es para mal. Es más, Dios creó un árbol de la ciencia. ¿Con qué propósito crearía el Señor la ciencia? El problema del hombre es que Dios no le permitirá tener ciencia a aquel cuyo corazón se aparte de Jehová.
La verdadera ciencia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y es inteligencia apartarse del mal. Pero la falsa llamada ciencia, de la cual Pablo advirtió a Tito y advirtió a Timoteo, es la que el mundo hoy está vendiendo como conocimiento. Filosofías huecas, ideologías diabólicas, que en vez de beneficiar a la humanidad, la están llevando a su desaparición. Separar la ciencia de lo divino es decirle a Dios: tú no eres un Dios sabio, te equivocaste en lo que hiciste. Hay una promoción, hay una oferta que se hizo en el jardín del Edén por vía de la serpiente antigua, que todavía hoy se le sigue haciendo al hombre. Lo peor de todo eso es que el hombre se la ha creído. Y es cuando dijo: el día que conozcas la ciencia, serás igual a Dios. Y hoy el día todo el que se lee 2 páginas de un libro cree que puede discutir con Dios y con la Biblia. El Señor reprenda al diablo. Eso le dijo la serpiente a Eva. Pero el Señor dijo: no, sabe Dios que el día que comas de ese árbol serás igual a Él, sabiéndolo. Hoy en día se hace la misma oferta. El enemigo le está vendiendo el mismo sueño a la gente, diciéndole que si se lee 2 páginas de un libro, ya él es como Dios. Y ya se siente en el derecho de decir Dios no existe y cuestionar todo lo divino, sin saber ni siquiera de dónde él mismo salió. Cómo se formaron sus huesos dentro de un vientre blando de su madre. Todavía no se han podido explicar eso, pero ya quieren explicar la existencia y el origen del Dios mismo. Y por último, y es una de las ideas más frescas que hay y la más controversial de todas, la idea del nuevo orden mundial y las sociedades ultra secretas. Nada más falta la risa malvada de los villanos ahí. El nuevo orden mundial y las sociedades ultra secretas. ¿Qué es el nuevo orden mundial? En términos llanos, es la forma en que el mundo se regirá a partir de cuando todos los países del mundo lleguen a un acuerdo, o al menos su mayoría, para resolver los grandes problemas socioeconómicos, sanitarios y alimentarios del planeta, para que todos puedan tener la igualdad de derechos y puedan todos desempeñarse entre sí en un mundo donde no haya fronteras, donde no haya nadie con un celo nacional y donde todos puedan vivir felices por siempre, como un cuento de Disney. El nuevo orden mundial está siendo impulsado por esas llamadas sociedades ultra secretas, de las cuales muchos de ustedes desconocen, pero que quizás están más cerca de ustedes que lo que usted piensa. Sociedades como el Club Bilderberg en Reino Unido, que sale a la luz a partir del año 1954 en esa región de Inglaterra y Reino Unido, en donde hay personas de grandes posesiones económicas que están infiltradas en casi todos los países del mundo, gobernando la economía, gobernando la política, gobernando los puestos diplomáticos e insertando de manera secreta todas las ideas de guerra, ideologías de género, reducción de la población del mundo. Y a través de la política, ellos no dan la cara, sino que ellos deciden qué presidente va a gobernar cuál potencia, cuándo inicia una guerra o cuándo no inicia una guerra. Ese Club Bilderberg. Le estoy revelando cosas que usted tiene que saber, que usted tiene que estar en capacidad de soportar en su mente. Porque vivir en ignorancia no le va a salvar ni le va a permitir inocencia. La ignorancia nunca será inocencia. La iglesia tiene que saber en qué pie está parado, cuál es su enemigo común y cómo debe combatirlo. Yo fuera usted y bendijera el nombre del Señor, pero usted no está aquí hoy. Ese nuevo orden mundial, manejado por esas sociedades ultrasecretas, hablé del Club Bilderberg, Reino Unido, 1954, los Rosacruces,
que nacen en el siglo XVII, que son nada más y nada menos que una extensión de otra sociedad secreta de la cual les voy a hablar, que se creen que manejan una gran sabiduría y unos secretos que el resto del mundo no conoce, y se le atribuye a grandes sabios, tanto de la era antigua como de la era moderna, que pertenecieron a esa rama, como fue en este caso Albert Einstein y algunos de ellos. Gente con una sabiduría extraordinaria, pero que el enemigo los enredó para que ellos se crean lo que mueven los hilos de este mundo. Otra de las sociedades secretas que están movilizándose y que están cerca de ti son, por ejemplo, la masonería, que nacen entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Los masones, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de las logias. Aquí en San Pedro había logias. Esas logias donde se reúnen esos hombres, que usted nunca en su vida sabe a qué van esos hombres a una logia. ¿Usted sabe a qué van los hombres a esa logia? ¿Usted, cuánto? Levanten la mano los que conocen una logia aquí, los que han oído hablar de logia. Esas logias que usted no sabe por qué nada más van hombres. Hay uno principal dentro de ellos que le llaman el masón, el maestro masón. Esa masonería son un grupo de personas que forman parte de esta sociedad ultra secreta, los cuales entienden que manejan los secretos más bien guardados de la humanidad a través de una serie de rituales estrafalarios, a través de unas señas, códigos y lenguajes ocultos. Conservan esos secretos de gran sabiduría según ellos, y muchos de ellos están operando detrás de las decisiones erróneas y diabólicas que se dan en los congresos, que se dan en los palacios presidenciales, porque regularmente las personas que tienden a pertenecer a estas sociedades son gente de alto nivel educativo y económico. Entonces son los que le dicen al diputado: promuéveme esta ley. Son los que le dicen al senador: apruébame esto. Son los que le sugieren a los presidentes: lo que va es aquello. Este mensaje va a recorrer el mundo y yo soy responsable por lo que pase después de aquí. Pero la iglesia necesita saber que eso existe y que eso está ahí detrás de tus orejas y que está afectando y amenazando tu familia, tus hijos, tu sociedad, tu barrio y tu vida misma. El Skull and Bones, que no es más que en español la hermandad de la muerte, la cual aparece en el 1832 de la cabeza de William Russell en Estados Unidos. Estas sociedades secretas, hermanos, pretenden modelarle al mundo cómo vivir una buena vida, cómo vivir una real prosperidad, cómo avanzar a través de un conocimiento oculto. Mire, hermano, le voy a decir la verdad. La única sabiduría oculta que usted debe seguir es la que dice 1 Corintios capítulo 2. El apóstol Pablo dice: porque la sabiduría oculta, aquella que el mundo ni los príncipes de este mundo recibieron, sino que fue reservada para los humildes. Porque si el mundo lo hubiera recibido, no crucifican a Cristo. Si el enemigo hubiera sabido lo que iba a detonarse el día que Cristo subiera esa cruz, mejor se hubiera puesto él allá y no lo deja subir. Porque fue en esa cruz donde se ratificó el plan del Todopoderoso para salvar la humanidad. Y no crea que no lo intentó. No crea que él no lo intentó. Cuando mandaron a matar los niños, primer intento, primer FAO,
Estaba naciendo Jesucristo y mandó a Herodes a matar a todos los niños. Lo mismo como una repetición de lo que pasó en Egipto cuando Moisés. Y allí estaba José corriendo con su muchachito. Este no me lo mata tú, usted se equivocó. Esta asignación me la dio Jehová, aquí está el ungido. Luego Pedro, con una misericordia que le salió del infierno, le dice: Señor, pero que no te pase nada de esto a ti. Que no te pase esto. Parecía misericordia. Pero el Señor fue claro y le dijo: diablo, apártate de mí, me eres tropiezo. Y usted dice: pero ¿y cómo es posible que a un ungido le digan Satanás? No, Pedro no era Satanás. El que estaba hablando a través de él sí era Satanás. Así que cuídese de prestarle la boca al diablo a través de lo que dice. Mucho cuidado con hablar de lo que usted no conoce. Y por último está esta sociedad secreta llamada Abacuá, nacida en Cuba en el siglo XVIII, traída por los africanos que fueron a dar a esa isla como esclavos y los cuales se comunicaban a través de una serie de códigos secretos y de sabiduría africana oculta para el mundo, y que dentro de ella se mueve mucho ocultismo. Fueron los que trajeron todos esos changoses, esos petroses a Cuba, que hoy gente de casi todos los países van a Cuba en busca de ese tipo de ocultismo. Pero hay una buena noticia detrás de todas estas cosas. Versículos de 10 al 12. Dios, como un Dios misericordioso, clemente y justo, siempre ha diseñado una alternativa de escape para que aquel que no quiera pelear contra él sobreviva y escape por su vida. Me llama mucho lo que hacía aquel gran emperador Napoleón Bonaparte. Estamos hablando del siglo XVII. Napoleón decía: cuando voy a sitiar a una ciudad, siempre dejo una ruta de escape al enemigo, por si éste no quiere pelear. Hermano, hasta un ratón que usted acorrale le vuela encima. Entonces Napoleón, como un gran estratega militar, sabiendo que tenía el poder para ganar, a veces él no quería exponer la vida de sus soldados. Él le dejaba un huequito para que el que quiera correr, corra y no tengo que pelear. Me hice dueño del lugar sin tirar un tiro. Dios, que es no solamente más sabio que Napoleón Bonaparte, porque eso sería una comparación muy paupérrima, sino que es el Dios de toda sabiduría, le dice al hombre, versículo 10 en adelante del capítulo 2: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Cuando habla de reyes, no habla de reyes nada más de corona. Le está hablando a todo aquel que esté en una posición de gobierno o que controla algo de importancia en esta tierra. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitan corrección. Admitid amonestación. Déjense enseñar en lo que el Señor le está diciendo. Ustedes creen que se la saben todas, pero no saben nada. Admitan consejo, dice el Señor. Reciban sabiduría, dice Jehová de los ejércitos. Te quiero evitar un problema. No choques conmigo, te he dicho. Y le continúa diciendo: servid a Jehová con temor. Cuando habla de temor aquí, habla de un respeto reverencial al Todopoderoso. Y alegraos con temblor. Regocíjate delante de tu Padre, pero es necesario que tú reconozcas lo vulnerable que eres delante de Él. Que eres un cachorrito y Él es el león. Honrad al Hijo. Está profetizando el salmista. Está hablando de Cristo allá en los salmos. Honrad al Hijo
para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Bienaventurada a ti, iglesia, que confía en el Señor. Dale un aplauso que truene al cielo y ponte de pie en esta mañana. Padre, gracias en el nombre